Imagina que abres el Antiguo Testamento y encuentras esto. Una esclava egipcia huyendo al desierto se detiene junto a un pozo. Y de repente, alguien está ahí. No un profeta, no un sacerdote. Alguien que le habla con tanta autoridad que ella lo mira y dice: «Tú eres el Dios que me ve». Y ese alguien le hace una promesa que suena exactamente igual a la que Dios le dio a Abraham. Palabra por palabra. Ahora salta 1000 años adelante. 3 jóvenes judíos están dentro de un horno encendido 7 veces más de lo normal. Y el rey pagano que los metió ahí grita desde afuera: ¿No echamos a 3 adentro? Estoy viendo 4. Y el cuarto tiene aspecto de hijo de los dioses. ¿Quién es el cuarto en el horno? Ahora salta otros 500 años. Jesús está discutiendo con los fariseos y les dice algo que los hace tomar piedras para matarlo en el acto. No porque sonara exagerado, porque entendieron exactamente lo que estaba diciendo. Antes que Abraham fuese, yo soy. No, yo existía. Yo soy. Presente eterno. El mismo nombre que Dios dio desde la zarza ardiente. Y aquí está lo que cambia todo cuando lo ves completo. Si Jesús ya era el yo soy antes de Belén, entonces, cada vez que alguien en el Antiguo Testamento vio una figura que hablaba como Dios, que actuaba como Dios, que recibía adoración como Dios, no era una visión abstracta, era Él. Hoy vamos a recorrer 7 de esos encuentros. 7 momentos donde la presencia que después nacería en Belén ya estaba caminando entre los hombres. Y cuando termines de verlos todos, vas a releer el Antiguo Testamento de forma completamente diferente. Porque no son 2 libros separados, es un solo relato. Y el protagonista es el mismo de principio a fin. No te vayas antes del encuentro número 7. Ocurre justo antes de entrar a Canaán. Y lo que Josué descubre en ese momento redefine toda la conquista. Primero necesitamos establecer algo clave. No estamos hablando de símbolos. No estamos hablando de metáforas proféticas del Mesías que vendría. Estamos hablando de apariciones físicas, reales, documentadas en el texto. El término técnico es cristofanía, apariciones del Cristo preencarnado. Pero olvida la terminología académica. Lo que importa es esto. Hay momentos en el Antiguo Testamento donde alguien ve una figura humana, habla con ella y después dice con terror: «He visto a Dios cara a cara». Y aquí está el detalle que lo distingue todo. Cuando un ángel ordinario aparece en la Biblia y alguien intenta adorarlo, el ángel siempre dice lo mismo: «No me adores, adora a Dios». Siempre. Pero en estos 7 encuentros que vamos a ver, la figura acepta la adoración. Habla en primera persona como Dios. Hace promesas que solo Dios puede hacer. Y cuando le preguntan su nombre, o no lo da, o lo da de una forma que genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué estamos seguros de que estas apariciones son específicamente el Hijo y no simplemente Dios en sentido genérico? Por lo que Juan escribió en su Evangelio: «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Si nadie ha visto a Dios Padre jamás, pero hay gente en el Antiguo Testamento que ve a Dios y sobrevive, entonces lo que vieron fue al Hijo, al que después tomaría carne. Y el patrón es siempre el mismo. Él toma la iniciativa. Aparece sin ser convocado. Llega en el momento exacto de mayor necesidad, y el que lo recibe nunca queda igual. Vamos al primero. Encuentro 1. El Dios que busca a la olvidada. Génesis 16. Agar es una esclava egipcia embarazada que huye al desierto después de ser maltratada por Sara. Está sola, sin agua, sin protección, sin nadie que vaya a buscarla. El texto no dice que ella clamó a Dios. Dice que la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua. Él la halló.
Ella no lo buscaba, él la encontró. Y lo que sucede después es lo que define este encuentro como algo más que un ángel ordinario. La figura le habla y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por la multitud. Espera. Esa promesa es idéntica a la que Dios le dio a Abraham. Exactamente la misma estructura. Un ángel mensajero no tiene autoridad para hacer pactos. Solo Dios la tiene. Y Agar responde de una forma que ningún otro texto bíblico atribuye a un encuentro con un ángel ordinario. Le pone un nombre a Dios. Tú eres el Roi, el Dios que me ve. Y llama a ese lugar Ber Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Ella entendió que no había hablado con un mensajero. Había hablado con Dios mismo. Y lo extraordinario no es solo que lo vio, es quién era ella cuando lo vio. Una esclava egipcia, sin linaje abrahamico, sin pacto, sin promesa previa, y es la primera persona en toda la Biblia a la que se le aparece el ángel del Señor, no al patriarca, a la esclava olvidada. 2000 años después, Jesús dirá: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero aquí, junto a un pozo en el desierto, ya lo estaba haciendo. Y si crees que ese encuentro fue íntimo y privado, el siguiente es completamente opuesto, porque ocurre en público, a plena luz del día, con testigos, y es tan físico que Dios come bajo un árbol. Encuentro 2. El Dios que come en tu casa. Génesis 18. Abraham está sentado a la puerta de su tienda al mediodía cuando ve a 3 hombres caminando hacia él. No una visión etérea. 3 hombres con cuerpos, caminando bajo el sol. Abraham corre hacia ellos, se postra y les invita a comer. Y ellos aceptan. Prepara pan, ternera, mantequilla, leche, y los 3 se sientan bajo el encinar de Mamré y comen. El texto hebreo dice al inicio: le apareció Jehová. Pero luego dice que Abraham vio 3 hombres. Y aquí está lo que los comentaristas han debatido durante siglos. Uno de los 3 habla como Dios mismo. Los otros 2 son identificados como ángeles cuando parten hacia Sodoma en el capítulo 19. Pero ese uno que se queda hablando con Abraham dice cosas que solo Dios puede decir. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo sé que Abraham mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Y cuando Abraham intercede por Sodoma, diciéndole: ¿destruirás también al justo con el impío? Está discutiendo principios de justicia divina cara a cara con alguien que los encarna. No está orando hacia el cielo. Está de pie delante de él, hablando, negociando. Dios comiendo bajo un árbol en casa de Abraham. Y si avanzas 2000 años, ¿qué ves? A Jesús comiendo en casa de Zaqueo, en casa de Simón el fariseo, en casa de Lázaro, Marta y María. El mismo patrón, la misma presencia que no solo habla desde lejos, come contigo. Pero si piensas que estos 2 primeros encuentros fueron pacíficos, el tercero es violento. Porque Dios no solo habla, lucha. Encuentro 3. El Dios que lucha contigo toda la noche. Génesis 32. Jacob está solo en la noche más oscura de su vida, al otro lado del vado del Jaboc. Ha enviado por delante a su familia, sus siervos, sus rebaños, porque mañana se encontrará con Esaú, su hermano al que engañó y al que teme. Y el texto dice: un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. No una visión. Un hombre con cuerpo físico que agarra a Jacob y lucha con él durante horas, y no puede vencerlo. Cuando va a amanecer, el hombre toca la coyuntura del muslo de Jacob y se lo disloca. Jacob queda cojo, pero aún así no lo suelta. No te dejaré ir si no me bendices. El hombre le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y cuando Jacob responde, el hombre hace algo que ningún ángel ordinario
tiene autoridad para hacer. Le cambia el nombre. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob, cojo, herido, le pregunta, «Declárame ahora tu nombre». Y la respuesta es la que define todo este encuentro. «¿Por qué me preguntas por mi nombre?» No lo da. Responde con una pregunta, y Jacob llama al lugar Peniel. «Porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». El texto no dice que vio al ángel de Dios, dice que vio a Dios. Y hay algo en este encuentro que me detiene cada vez que lo leo. Jacob lucha con Dios. No huye, no se rinde, no acepta el empate. Lucha, herido, cojo, con el muslo descoyuntado, no suelta. Y el que tiene poder para destruirlo en un segundo, se queda. Deja que Jacob lo retenga y lo bendice. La lucha de oración, la que no suelta, la que insiste incluso herida, tiene aquí su imagen fundacional. Pero si ese encuentro fue en la oscuridad, el siguiente ocurre en medio del fuego. Literal. Encuentro 4. El Dios que habla desde el fuego. Éxodo 3. Moisés está pastoreando el rebaño de su suegro Jetro en el desierto, al pie del monte Horeb. Lleva 40 años en el exilio después de haber huido de Egipto, y de repente ve algo imposible, una zarza ardiendo, pero no se consume. Moisés se acerca para ver, y en ese momento el texto cambia de sujeto. Viendo Jehová que él se había acercado para ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Empieza como el ángel del Señor. Habla como Dios, y lo que dice es la revelación más importante de todo el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés se cubre el rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Y cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, recibe la respuesta que resonará en todos los evangelios. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me envió a vosotros. Ejie, Asher, Ejie, en hebreo. Yo soy el que soy, el ser que existe por sí mismo, el que no tiene origen porque es el origen, el que no tiene pasado en el sentido en que nosotros tenemos pasado, solo presente, solo yo soy. Y cuando Jesús en Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Los fariseos entienden de inmediato qué está diciendo. Está reclamando ser el mismo que habló desde la zarza, la misma voz, la misma presencia, el mismo yo soy. Pero hay algo más en este texto que los padres de la Iglesia vieron durante siglos. La zarza que arde sin consumirse es una imagen de la encarnación. La presencia divina habitando en algo humano y vulnerable sin destruirlo. Dios en un arbusto que no se quema. 2000 años después, Dios en un cuerpo que no se corrompe. Y si piensas que esos 4 encuentros ya son suficientes para cambiar cómo lees el Antiguo Testamento, espera. Porque el quinto no ocurre en el desierto ni en la noche. Ocurre en medio de una guerra. Y el que aparece está aterrado. Encuentro 5. El Dios que llama valiente al que tiene miedo. Jueces 6. Israel está oprimido por los madianitas. Cada año, cuando llega el tiempo de la cosecha, los madianitas invaden y destruyen todo lo que Israel ha sembrado. Y Gedeón, hijo de Joás, está escondido en un lagar sacudiendo trigo en secreto para que los madianitas no se lo roben. Un lagar es un hoyo en la tierra donde se pisa la uva. Gedeón está agachado en un hoyo, con miedo, escondido. Y el ángel del Señor se sienta bajo una encina frente a él y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La ironía del texto es deliberada. Gedeón está escondido en un hoyo, sacudiendo trigo en secreto, y el ángel lo llama varón esforzado y valiente. Gedeón responde con la pregunta más honesta de todo el libro de Jueces: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?
no acepta el título, cuestiona la premisa, y lo que sigue es una comisión directa. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel. Gedeón pide una señal. Prepara una ofrenda, carne de cabrito, panes sin levadura, caldo. Y el ángel extiende el bastón que lleva en la mano, toca la carne y el pan, y de la roca sale fuego que lo consume todo. Y el ángel del Señor desaparece de su vista. Gedeón reacciona con terror. «Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara». La respuesta es inmediata. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Solo quien tiene autoridad sobre la vida puede decir eso con ese peso. Y Gedeón construye un altar en ese lugar y lo llama Jehová Shalom. El Señor es mi paz. El mismo que 2000 años después dirá, «La paz os dejo, mi paz os doy». Ya estaba dando paz desde un encuentro junto a una encina, a un hombre escondido en un hoyo, sacudiendo trigo con miedo. Pero si ese encuentro fue privado, el siguiente ocurre en público, ante un rey pagano y toda su corte, y lo que ese rey ve lo deja sin palabras. Encuentro 6. El Dios que entra al fuego contigo. Daniel 3. Nabucodonosor, rey de Babilonia, levanta una estatua de oro de 27 metros de altura y ordena que todos se postren ante ella cuando escuchen la música. Sadrach, Mesach y Abed-nego, 3 jóvenes judíos en la corte babilónica, se niegan. Nabucodonosor los manda llamar y les da una segunda oportunidad. Y la respuesta de los 3 es uno de los textos de fe más extraordinarios del Antiguo Testamento. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, aun si no nos libra, aun si el horno es el final, no nos inclinaremos. Nabucodonosor, furioso, ordena calentar el horno 7 veces más de lo normal, tan caliente que los soldados que arrojan a los 3 adentro mueren por el calor. Y los 3 caen atados al fondo del horno. Y entonces el rey se levanta de golpe y dice a sus consejeros, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 4 en el horno. El cuarto suelto, caminando entre el fuego junto a los 3. Con un aspecto que Nabucodonosor, un rey pagano que nunca había leído las escrituras hebreas, describe como semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es el cuarto? El texto no da su nombre. Nabucodonosor desde afuera usa la categoría que su cultura le da, hijo de los dioses. Pero la teología cristiana ha leído en este cuarto hombre la misma presencia que apareció a Agar, a Jacob, a Moisés, a Gedeón, el que entra al fuego junto a los suyos y camina entre las llamas sin quemarse. Y quiero subrayar algo de este encuentro que tiene un peso teológico enorme. El cuarto hombre no apaga el horno, no saca a los 3 de él antes de que entre el fuego. Entra al fuego con ellos, camina junto a ellos en el fuego. Y cuando Nabucodonosor los llama a salir, salen los 3 sin que el fuego haya tocado sus cuerpos, sin que haya olor a humo en sus ropas. La presencia no evita el fuego, acompaña en el fuego. Esto también es Jesús. No el que promete que el fuego no llegará. El que dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si crees que esos 6 encuentros ya son suficientes, falta el 7º, y es el que cambia todo el libro de Josué. Encuentro 7. El Dios que llega con la espada desenvainada. Josué 5. Israel acaba de cruzar el Jordán. Los 40 años en el desierto han terminado. Moisés ha muerto. Josué está al mando. Y delante de él está Jericó, la primera ciudad que conquistar.
rodeada de muros, con sus puertas cerradas. Josué, como buen comandante militar, probablemente está reconociendo el terreno, evaluando las defensas, planeando la estrategia, y de repente el texto dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué no huye, no se postra, se acerca y le pregunta directamente: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta es la que no espera ningún lector del texto. No, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. No soy de los vuestros, no soy vuestro aliado, soy el príncipe del ejército de Jehová, no un general enviado por Dios, el príncipe del ejército de Jehová mismo. Y Josué hace exactamente lo que hizo Gedeón al reconocer quién era. Se postra. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y la respuesta sella la identidad de esta figura con precisión exacta. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Las mismas palabras exactas que el ángel del Señor dijo a Moisés desde la zarza ardiente. La misma instrucción, el mismo lugar santo, la misma presencia. ¿Por qué esta cristofanía cambia la lectura del libro de Josué? Porque lo que Josué descubre justo antes de la conquista es que él no es el comandante de la campaña. El comandante real, con la espada desenvainada en la mano, es el príncipe del ejército de Jehová. No las trompetas de Josué, no los muros que caen, no la estrategia militar. La espada del príncipe del ejército es la que va a ganar la batalla. Josué es un capitán humano bajo las órdenes del capitán eterno, y eso explica la naturaleza completamente antinatural de la conquista de Jericó. Marchar alrededor de los muros en silencio durante 7 días, tocar trompetas, gritar, y los muros caen, no es una estrategia militar, es una demostración de que la batalla pertenece al príncipe del ejército, no al ejército humano. Y si avanzas 2000 años, ¿qué ves en Apocalipsis 19? A Jesús montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos del cielo le siguen. El mismo príncipe del ejército, la misma espada, el mismo que llegó a Josué antes de Jericó. 7 encuentros, 7 apariciones, y todos tienen algo en común. Cuando recorres estas 7 apariciones con perspectiva completa, emerge un patrón que no puede ser accidental. En cada una de ellas, la figura aparece en el momento exacto de mayor vulnerabilidad o mayor necesidad. Agar sola en el desierto. Abraham recibiendo la promesa que cambiaría la historia. Jacob en la noche más oscura de su vida. Moisés en el desierto después de 40 años de exilio. Gedeón escondido y aterrado. Los 3 jóvenes en el fuego. Josué ante la ciudad imposible. En cada una de ellas, la figura habla con autoridad que solo Dios tiene. Da nombres, cambia nombres, hace promesas de pacto, envía en misión. En cada una de ellas, el que la recibe reacciona con adoración o con terror, o con ambos. La reacción que ningún ángel ordinario acepta en la Biblia. Porque los ángeles ordinarios siempre dicen: no me adores, adora a Dios. Esta figura acepta la adoración, porque la merece, y en ninguna de ellas se da el nombre completo. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, le dice a Jacob. El nombre queda en misterio hasta que en Belén un ángel le dice a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 7 encuentros sin nombre. Y en el 8º, en el establo de Belén, el nombre se da. No como respuesta a una pregunta, como regalo. Juan, escribiendo el último de los 4 evangelios,
no empieza su relato con el nacimiento en Belén. No empieza con Juan el Bautista en el desierto. Empieza en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y 14 versículos después, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Fue hecho carne. No apareció. No se manifestó temporalmente. Se hizo. La segunda persona de la Trinidad que había creado todas las cosas, que había aparecido a Agar junto a un pozo, que había comido bajo el encinar de Mamré, que había luchado con Jacob en la noche del Jaboc, que había hablado desde la zarza ardiente, que había traído fuego sobre la ofrenda de Gedeón, que había caminado en el horno de Nabucodonosor, que había llegado con espada desenvainada a las puertas de Jericó. Ese mismo Verbo se hizo carne. Tomó un cuerpo. Nació en Belén. Las apariciones del Antiguo Testamento eran visitas. La encarnación fue una llegada permanente. Y si eso es cierto de esos 7 encuentros, si esa es la forma en que esta presencia actúa desde el principio, entonces hay algo que eso dice sobre tu historia, que no depende de si en este momento sientes esa presencia o no. Ya fue al desierto, a buscar a la que nadie buscaba. Ya luchó toda la noche con el que no quería rendirse. Ya entró al horno con los que no se inclinaron. El que hizo todo eso no ha cambiado de método. Si este recorrido por el Antiguo Testamento, visto desde el Nuevo, tocó algo en tu interior hoy, compártelo con alguien que lea la Biblia como 2 libros separados y no como un solo relato. Y deja en los comentarios cuál de estos 7 encuentros conectó más contigo.